Muy bien, vamos a continuar, vamos a darle gracias a Dios y que esto que nosotros hemos orado sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a prepararnos para recibir nuestra clase dominical. Estamos en este tema de la oración, precisamente. Hoy vamos al tema número 21 con el tema de Jesús y la oración. Continuamos todavía, ahora estamos en la parte número 11 y hoy vamos a estar en Mateo capítulo 6, versículo 10, que será el pan nuestro de cada día. Entonces vamos a aprender en esta mañana acerca de esta oración, de esta instrucción que da el Señor Jesucristo y que nos da el camino a cómo acercarnos delante del Padre Celestial. Y en esta oportunidad estaremos entonces, como les mencioné, con Mateo capítulo 6, versículo 10, el pan nuestro de cada día. Muy bien, dice Mateo 6, 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿sí? Esta oración, como nosotros podemos apreciarla, es una oración de índole personal totalmente. Es una oración donde nosotros podemos venir delante de Dios y derramar todas nuestras peticiones, todas nuestras necesidades de carácter personal. Con el pan nuestro de cada día, nosotros aprendemos varias verdades. La primera verdad que nosotros aprendemos es que Dios se interesa por nuestras necesidades, ¿sí? Primera realidad, Dios se interesa por nuestras necesidades, ¿sí? Y esto nos deja ver el amor paternal de Dios, nos deja ver la misericordia de Dios, nos deja ver que Dios realmente es lo que el Señor Jesucristo ha venido a mostrarnos, que Dios es un Padre que nos ama, que se interesa por cada uno de nosotros. Entonces, Dios se interesa por nuestras necesidades primeramente. También aprendemos que Dios quiere que llevemos nuestras necesidades ante Él en oración, ¿sí? Esto es algo muy hermoso porque dice el libro de Proverbios, la oración del justo es el gozo de Dios. Dios desea que las necesidades que tú tengas, las presentes delante de Él, se las expreses y que le puedas decir, Señor, necesito de ti, necesito esto, y que presentes cada una de tus necesidades. También esto nos habla acerca de que nuestras necesidades no deben ocupar el primer lugar. Ya nosotros vimos que las necesidades con las que inicia la oración que el Señor instruye son las oraciones que tienen que ver con el reino, que el nombre de Dios sea santificado, que venga su reino, se establezca su reino, que se haga su voluntad. Y después viene la oportunidad para que nosotros presentemos nuestras necesidades y esto entonces nos deja ver que nuestras necesidades no deben ocupar el primer lugar. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido, dice Mateo capítulo 6, versículo 33, ¿sí? Y entonces también nosotros aprendemos algo muy importante, que el Señor está diciendo, van a orar ustedes de esta forma, primero piden que el nombre del Señor sea santificado, después piden que se establezca el reino de Dios, luego piden que se haga la voluntad de Dios y luego vienen nuestras peticiones. Y esto entonces nos deja ver que nuestras necesidades están relacionadas con las necesidades del reino. Vean qué cosa tan hermosa. Nuestro corazón se va armonizando con la voluntad de Dios y las peticiones que entonces nosotros estamos presentando delante de Él estarán ya relacionadas con la santidad de Dios, relacionadas con el reino de Dios, relacionadas con la voluntad de Dios. Nuestras necesidades entonces están totalmente relacionadas con las necesidades del reino, ¿sí? Ahora, el pan nuestro de cada día, ¿qué significa la palabra pan cuando se está mencionando? Algunos interpretan que cuando dice el pan nuestro de cada día se está refiriendo al pan espiritual o se está refiriendo al alimento espiritual. Y algunos que interpretan de esta forma dicen, nosotros no podemos pedirle al Señor peticiones personales porque esto es algo muy solemne, es el pan espiritual, es el alimento espiritual al que se está refiriendo el Señor y el que estamos pidiendo nosotros en esta parte de la oración.
Pero esto vamos a ver que realmente no pudiera ser la interpretación que tiene Mateo 6:11, porque en Mateo 6:9 nos ha presentado el Señor Jesús, nos ha dicho, ustedes van a orar así: Padre nuestro. Nos ha presentado a un Padre ante el que nosotros podemos ir delante de Él y orar. Después, el Señor nos ha presentado en Mateo 6:6 un Padre al cual en nuestro aposento, en nuestra habitación, en el lugar donde nos apartamos con nuestra puerta cerrada, nosotros oramos a Él en secreto, y este Padre ve en secreto y recompensa. Entonces, esto no puede estarse refiriendo al pan espiritual, si bien el Señor Jesucristo es el pan espiritual, el pan de vida, sí, pero esta parte de la oración no puede estarse refiriendo al pan espiritual o al alimento espiritual, sino que se está refiriendo al privilegio que tiene todo creyente de presentar sus necesidades ante Dios en oración, porque Él es nuestro Padre para cada uno de nosotros. Entonces, esta parte de la oración más bien es este privilegio, este derecho que tiene cada creyente de poder expresarle a Dios cada una de las peticiones personales que cada creyente puede tener, ¿sí? Ahora, el pan en la estructura griega, en la palabra griega, significa el pan de subsistencia. Cuando el Señor dice el pan nuestro de cada día, ellos estaban entendiendo que el Señor se estaba refiriendo al pan de subsistencia, ¿sí? Es decir, se está refiriendo a toda comida necesaria. Se está refiriendo, entonces, en consecuencia, a todo lo necesario para sostener la vida física. Entonces, el pan nuestro de cada día, este pan se está refiriendo a todo lo que nosotros necesitamos para sostener nuestra propia vida física, todo lo necesario para la existencia. Entonces, veamos aquí algo muy, muy interesante. El pan, entonces, nos está hablando de necesidades que son necesidades tales que esas necesidades, ocupamos de esas necesidades para sostener nuestra propia existencia, para sostener nuestra propia vida física. Y esto entonces nos deja ver que el Señor entonces va a contestar necesidades, no va a contestar lujos o no va a contestar algo que está fuera de la necesidad, ¿sí? Si alguien dice es que yo necesito un automóvil de esta marca, etcétera, esto, bueno, habría que ver realmente eso está dentro del pan nuestro de cada día. Realmente esa es una necesidad, algo que va a sostener tu vida, algo que va a ser necesario para tu existencia. Y entonces necesitamos nosotros identificar qué es necesario para nosotros realmente y qué no es necesario. Y el Padre sabe lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Pero en este sentido, el pan se está refiriendo entonces a todo aquello que es necesario para sostener la vida física. Y luego dice algo muy interesante, una palabra, una frase, dice el pan nuestro de cada día. La palabra cada día es muy interesante porque en el Nuevo Testamento, en Mateo 6:11, es la única ocasión que se menciona cada día. Es un término que solamente aparece a lo largo de todo el Nuevo Testamento en esta parte, y es el término griego epiopsion, que significa mañana, que significa necesario, que significa día, que significa para hoy, que significa para mañana, ¿sí? Este es el sentido original que tiene el término cada día que el Señor Jesucristo está utilizando. Y esto nos deja ver, este término griego nos deja ver dos verdades. La primera es que está hablando de algo que es necesario para existir, pero también nos está hablando de un hoy o de un mañana, de acuerdo a su etimología griega, en el sentido no tanto de hoy o mañana, sino en el sentido de dependencia diaria. Entonces, cuando el Señor está hablando el pan nuestro de cada día, este cada día tiene la idea, tiene la connotación de algo que es necesario para poder existir, para seguir subsistiendo, etcétera, pero tiene la connotación de algo
que nos da la idea de dependencia diaria, de estar acudiendo diariamente, ¿sí? Entonces, nosotros vemos que con esta oración, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, con esta oración, entonces, si es una oración en la que nosotros presentamos nuestras necesidades delante de Él, nuestras necesidades personales, presentamos las carencias que tenemos, lo que ocupamos, etcétera, y lo presentamos diariamente, porque diariamente estamos dependiendo de Él. Entonces, esto nos deja ver que cuando nosotros oramos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, nosotros estamos reconociendo que Dios es nuestro sustentador, que Dios es nuestro proveedor, ¿sí? Dicho en otros términos, si nosotros no oramos por el pan nuestro de cada día y no oramos cada día, diariamente, por el pan nuestro, como el Señor está estableciendo, entonces nosotros no estamos creyendo o no estamos reconociendo que Dios sea nuestro sustentador, que Dios sea nuestro proveedor. Pero aquí el Señor entonces está presentando esta realidad de que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro sustentador, ¿sí? Y esto nos deja ver la gran realidad de que no dependemos de nosotros mismos para suplir nuestras necesidades, porque Dios precisamente sabe lo que nosotros necesitamos cada uno de nosotros, ¿sí? Ahora, ¿cómo pedir el pan de cada día si yo ya tengo la despensa de una semana o de un mes? ¿Cómo pedir al Señor si yo ya tengo un trabajo muy bien, muy bueno, muy remunerado, muy seguro? ¿Cómo pedirle a Dios si realmente ya tengo todas mis necesidades? La asistencia social la tengo, la asistencia médica, todo lo tengo. ¿Cómo es que yo debo pedir el pan de cada día si ya tengo la despensa de una semana o de un mes? Y la respuesta es, que ya explicamos nosotros, que cada día en su sentido original nos habla de dependencia diaria de Dios. ¿Por qué pedir el pan de cada día si realmente yo veo que tengo las necesidades satisfechas? Y la respuesta es porque aún con todo lo que tú tienes, con toda tu despensa, con toda la seguridad de un buen trabajo que tengas, etcétera, de tus ahorros y demás, aún así, tú dependes de Dios y tu dependencia es diariamente de Dios. Dependes diariamente de Dios, ¿sí? Además, tener para una semana o un mes, tener un buen trabajo, tener una buena posición a los ojos de lo que la Biblia está presentando, a la luz de lo que la Biblia presenta, no es garantía de nada. Mateo 6:19, el Señor dice, no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Lo que aquí el Señor está diciendo es que puedes tener todo, un buen trabajo, salud, etcétera, tantas cosas, pero de pronto esto se puede perder, se puede venir a la nada, porque el tener todo, el tener mucho en esta tierra, no es garantía absolutamente de nada, ¿sí? Hechos 17:25 dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y se presenta ahí Dios como el autor de todo lo que sucede, de todo quien sustenta todas las cosas, ¿sí? Esto significa, si yo tengo un buen trabajo el día de hoy, ¿por qué lo tengo? Por mis capacidades. En última instancia lo tienes porque Dios te lo ha dado, porque Él es el que sostiene todas las cosas y Él da vida a todas las personas, ¿sí? Y a todos los animales, etc. Él da vida y Él sustenta todas las cosas. Ahora otra pregunta, ¿por qué pedimos el pan de cada día si hay que trabajar para tener el pan de cada día? Porque también esta es una pregunta que de pronto surge y dicen, bueno, pero ¿para qué pedir el pan de cada día si el Señor nos dice que trabajemos por el pan de cada día? Y bueno, aquí la respuesta es que nosotros vemos que Dios finalmente es quien provee de todos los medios. Dios es quien te da la vida, quien te da la fuerza, quien te da el trabajo, quien te da las capacidades, quien te da la bendición del trabajo. Él te da todo, ¿sí? Alguien puede decir, sí, pero quien se levanta temprano, quien va a trabajar soy yo, sí, pero el que te dio la vida, el que te dio la fuerza, el que te dio ese trabajo, el que te dio esas capacidades, el que mantiene tu corazón latiendo, el que mantiene tu respiración activa, el que te mantiene es Él. Entonces,
continuamos con esa dependencia de Dios. ¿Por qué pedimos entonces el pan de cada día? Porque Él es el que nos da el pan de cada día, bendice nuestro trabajo, bendice el producto de nuestra, de nuestra labor, etcétera, pero Él es de quien proviene todo absolutamente, ¿sí? Bueno, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces podemos aprender para ya ir cerrando esta clase. Número 1, pedimos el pan de cada día y esto nos deja ver nuestra dependencia diaria de Dios. Recordemos, el pan es pedirlo cada día. Señor, dame el pan de cada día. Presentar nuestras necesidades delante de Dios cada día. Y esto nos lleva a una dependencia continua, una dependencia diaria de Dios. Pedimos el pan de cada día y esto nos deja ver que somos administradores de lo que Dios nos da. Recordemos aquellas ocasiones cuando el Señor multiplicó la comida, multiplicó los panes y los peces. Al final el Señor dijo, guarden y llegaron a tener hasta 12 cestas llenas de pan. Y entonces vemos ahí que aunque el Señor dio, no dijo, bueno, tiren ya lo que sobró, sino que dice, guárdenlo. Entonces esto nos deja ver que lo que Dios nos da, nosotros debemos no desperdiciarlo, debemos ser buenos administradores de lo que Dios nos otorga a cada uno de nosotros. Y nosotros pedimos el pan de cada día y esto nos deja ver que nosotros somos agradecidos por lo que Dios nos da, ¿sí? No podemos nosotros pedir el pan de cada día si no hemos dado gracias por el pan de ayer. Entonces, recordemos cada vez que nosotros decimos, Señor, te pido por el pan de cada día, te pido por estas necesidades que tengo en esta ocasión, en este día. Recordemos y seamos agradecidos por las bondades que el Señor nos ha dado anteriormente. Entonces, demos gracias a Dios por el pan de ayer para poder estar recibiendo el pan de hoy, ¿sí? Y número 4, nosotros pedimos el pan de cada día porque todo don perfecto viene de lo alto. Y esto Santiago 1:17 nos lo dice, que todo don perfecto, que todo lo bueno, que todo lo que Dios da, viene de Él precisamente, viene de lo alto, ¿sí? Y esto significa esa ayuda para que pagaras tu renta, ese trabajo que Dios te dio, esa sanidad que recibiste, todo lo que tú has pedido como peticiones personales, si no te habías dado cuenta, vinieron directamente desde la misma presencia de Dios, porque Él te ama, Él conoce cada una de las peticiones que tú tienes y Él se deleita en darle a sus hijos. Y nosotros pedimos el pan de cada día. Y esto, recordémoslo en un sentido figurado, obviamente, nosotros pedimos el pan de cada día y recordemos, no el pan de mañana. Esto nos deja ver cuándo necesito yo ir delante de Dios hoy. ¿Cuándo tengo necesidades? Bueno, siempre tenemos necesidades, en todo momento tenemos necesidades cada uno de nosotros. No te quedes con esas necesidades, no te agobies con esas necesidades. Puedes presentarle tus necesidades personales a Dios. ¿Cuándo vas a pedir ese pan de cada día? Cada día, siempre, hoy lo voy a pedir, no mañana. No me voy a esperar hasta que yo tenga alguna necesidad, porque diariamente nosotros necesitamos de Él, de su provisión, ¿sí? Muy bien, vamos a concluir la clase y vamos a